Buen día, queridos alumnos y alumnas. Bueno, como es de su conocimiento, el día de hoy no voy a poder tener una sesión de clase presencial, pero pues voy a compartir con ustedes mi clase de manera virtual. Espero que eh, pues les sea de provecho y además podamos poder compartir algo de lo que ustedes ya leyeron previo a esta sesión. Recordándoles que en la sesión pasada ustedes tuvieron una tarea de lectura. Esta tarea de lectura consistió en analizar algunos capítulos de la Ley General de Educación, ¿sí? En el primer capítulo que ustedes analizaron, habla acerca de el derecho a la educación. Recordemos que la Ley General de Educación se expide a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bueno, pues es un documento normativo que ustedes como docentes necesitan conocerlo, saberlo y dominarlo. Si bien es cierto, no en todos sus artículos, pero sí la mayoría de los cuales hablan sobre el quehacer y el deber del docente. Hoy por hoy ustedes tuvieron que realizar una lectura en el cual se acercaba a una práctica del derecho a la educación. En el artículo primero que ustedes leyeron, nos ubicamos desde el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en algunos tratados internacionales que México es parte de ello. Es decir, donde se eh, premia toda esta parte de el derecho a la educación, que no es solamente algo constitucional en nuestro país, sino que es a nivel mundial. Esta parte de la educación se está primereando en la mayoría de los países. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo primero que habla acerca del derecho a la educación, vamos a encontrarnos cómo está la distribución de la función social educativa en el Estado y cómo cada obligación que existe a partir del gobierno que realiza en función de crear procesos educativos y de poder aplicar recursos tanto económicos como de materia o de política educativa, ¿no? A las autoridades competentes. En el artículo número 2 hay una palabrita que creo necesario o importantísimo que ustedes consideren, sobre todo por la política educativa que tenemos actualmente en nuestro país. Fíjense bien, esta palabra que debe de quedarnos como algo muy significativo. El Estado prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Algo que nos debe de quedar claro a nosotros como docentes es que en todo momento y en todos los procesos educativos, la prioridad va a ser el interés superior de las niñas, ¿sí? Más allá de la parte educativa o cognitiva, siempre va a ser el interés superior de las niñas. ¿Qué entendemos por el interés superior de la niñez? Bueno, dentro del interés superior de las niñas entra garantizar programas y políticas públicas que hagan efecto a este principio constitucional. Es decir, derechos de los niños. Los derechos de los niños siempre van a estar por encima de nuestros derechos, tanto laborales como constitucionales. ¿Por qué? Porque un niño siempre va a tener más derechos que nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí podría salirme un poquito del artículo segundo, porque se está situando una problemática muy, pues, apremiante en nuestro país y sobre todo aquí en el estado de Jalisco, la cuestión de normatividad en las escuelas. Aprovecho a dar un paréntesis. En la Semana Cultural voy a dar una conferencia acerca de protocolos de actuación de acuerdo a las normas vigentes del estado de Jalisco. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para primerear el interés superior de la niñez tenemos que cumplir con ciertas normas. Por lo menos en el estado de Jalisco, que toma a nivel nacional, esas tres normas son: uno, convivencia escolar; dos, promoción de la paz, ¿sí? Y dentro de esta promoción de la paz o de la cultura de la paz entra que nosotros estemos siempre vigilantes y que estemos observando el acoso escolar. Antes nosotros la llamábamos bullying.
El bullying es una palabra muy, ya un poco desgastada y no en todas las formas se hace bullying. En las escuelas nosotros lo que vamos a llamar es acoso escolar. Ese sería el primero. Segundo, sería el maltrato físico, ¿sí? Y tercero, que sería el abuso sexual. Entonces, fíjense, solamente con estas tres normativas que se nos está dando desde la ley del Estado de Jalisco, va a cumplir este artículo segundo, donde nosotros a partir de esa normatividad vamos a primarear el interés superior de las niñas, ¿sí? Más allá de los contenidos, más allá de lo que queramos enseñar, siempre vamos a buscar que el interés sea en el niño, en el adolescente y en el joven. Esto quiere decir que es menor de 18 años. ¿Por qué? Porque es como el Estado lo maneja a nivel constitucional. Ahora, también ustedes leyeron el artículo 3. El artículo 3 nos habla acerca de cómo nosotros necesitamos fomentar la participación activa de los educandos, de las madres y padres de familia, de tutores, maestras y maestros en el proceso educativo. Si bien es cierto, muchos de estos actores no se fomenta su actividad dentro del proceso escolar o procesos de aprendizaje de sus hijos, pero sí es necesario. Fíjense, ya desde un artículo nos está diciendo que vamos a fomentar esta participación. Lo vemos que en las escuelas es muy difícil que los papás participen. Si muchas veces participan como a regañadientes o como ya porque no les queda de otra, pero pues es parte de nuestras obligaciones y lo marca la Ley General de Educación. En el artículo cuarto habla sobre la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley que corresponde a las autoridades educativas. Y para efectos se entiende que la autoridad educativa federal o secretaría es la Secretaría de Educación Pública, a partir de la Administración Pública Federal. Ahí está sustentado nuestro organismo. En el segundo habla sobre la autoridad educativa de los estados. Por ejemplo, aquí en Jalisco está la SEC, es decir, la Secretaría de Educación Jalisco, que va a regular la normatividad o la política educativa propia del estado. En la número 3 habla acerca de la autoridad educativa municipal, es decir, a partir de una Secretaría de Educación Pública, realiza la Secretaría de Educación del Estado y las propias secretarías que tiene cada municipio. Por ejemplo, ustedes van a o han escuchado que aquí en Guadalajara tenemos delegaciones regionales de educación, que son las famosas DERCE. Por ejemplo, Guadalajara pues, le corresponde la DERCE 401 o, por ejemplo, Zapopan le corresponde otra DERCE. Y estas delegaciones regionales son las que van a regular en cada uno de los municipios. Hay algunos municipios que no van a tener su propia DERCE y van a estar adscritas a otra DERCE que pertenezca. Por ejemplo, la DERCE de la región de los Altos, de Jalisco, ¿sí? Que van a ser todos aquellos municipios que pertenecen a esa región. En la número 4 habla acerca de las autoridades escolares, al personal que se lleva con funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares. Entonces, quienes deben estar vigilando que se cumpla la ley, empieza dice el director, desde el supervisor, desde el jefe de sector, desde el director de zona o de centro escolar. Y no nos inmiscuye a nosotros como docentes y, por ende, el Estado o la Federación o los estados y la Ciudad de México y los municipios. ¿Por qué habla de Ciudad de México? Porque Ciudad de México pues no está considerado como un estado, sino más bien como es el lugar donde se descentraliza todo el poder y donde nosotros podemos ubicar que también tiene su propia forma de gobierno. ¿Sí? Si bien es cierto, en el espacio geográfico, cada estado de la República tiene sus municipios, bueno, en la Ciudad de México no tiene municipios, sino delegaciones. Ahora, ustedes también leyeron el capítulo 2, es decir, del ejercicio del derecho a la educación. Y aquí nos habla acerca de el derecho de la educación que toda persona tiene para poder adquirir, para poder actualizar, completar y ampliar sus conocimientos. Voy a vincular este artículo porque ya en la clase anterior ubicamos cómo está desarrollado el sistema educativo de nuestro país.
cómo se organiza, ha venido evolucionando a través del sistema educativo nacional. Cada ejercicio de este derecho inicia un proceso y permanece centrado en el aprendizaje del educando. Es decir, que siempre se va a buscar un desarrollo integral a la transformación de la sociedad. Si nosotros leemos nuestro plan de estudios vigente, va a puntualizar mucho el desarrollo humano integral. Si bien es cierto, Plan 2011, Plan 2017 también ya nos habla mucho del desarrollo del alumno. Plan 2022 primerea este desarrollo integral, sobre todo porque aparece la visión humanista que nosotros buscamos desde las políticas educativas. También nos habla en este artículo cómo el Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, de acceso, de tránsito, de permanencia y de avance académico. Y en todo caso, el egreso oportuno. Miren, aquí hay que puntualizar algo. Nosotros estamos obligados a vigilar la permanencia de los alumnos. Por ejemplo, ahora que se está hablando mucho de protocolos en el estado de Jalisco, si un supervisor llega a nuestro aula y nos pregunta, bueno, ¿cuántos alumnos tienes? Ah, pues tengo 35. Ok, de esos 35, ¿por qué solamente 25? Ah, bueno, es que fulanita no ha venido. ¿Cuántos días lleva que no viene? No, pues ya lleva varios días. ¿Cuántos varios? Ah, pues son 10 días. El supervisor nos puede preguntar, ¿y tú qué has hecho? ¿O cómo has gestionado que ese niño no ha venido? Pues es que su mamá dice que está enferma. ¿Cómo lo justificas que está enferma? ¿Sí? ¿Cómo nosotros nos vamos dando cuenta que estamos obligados a la permanencia y a la no deserción de los alumnos? Hay muchos alumnos en nuestro país que tienen deserción escolar por diferentes cuestiones, llámese económicas, llámese culturales, llámese políticas, ideológicas, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos obligados a hablar con los padres de familia y hacerles entender que por obligación y por normatividad, los alumnos tienen derecho a educarse. Y como normatividad, nosotros estamos obligados que a partir de 5 días consecutivos que ha faltado el alumno, por protocolo en el estado de Jalisco, vamos a activar un protocolo. Es decir, a ver, ¿qué está pasando con ese niño? ¿Por qué no está viniendo a la escuela? ¿Sí? Y esto último que dice el párrafo, el egreso oportuno. Es decir, no solamente vamos a primerear que el alumno entre a la primaria, sino que egrese de la primaria. O en el caso de secundaria, no solamente que el alumno entre a secundaria o se inscriba, sino que egrese de manera oportuna. Y esto nos pasa mucho que tenemos población de alumnos en los cuales ingresan al sistema educativo nacional, pero no egresan. Es decir, que en algún momento, en algún grado, en alguna fase se quedaron y desertaron. Entonces, dentro de las políticas educativas se nos está pidiendo que nosotros primeremos esto. Me voy a brincar al capítulo 3 que habla acerca de la equidad y la excelencia educativa. Fíjense aquí, nos dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Es decir, nosotros como trabajadores públicos o servidores públicos necesitamos observar que sea prioritario y esté bien dirigido cómo los servicios educativos que nos da el Estado o la Federación de verdad esté desarrollándose de manera efectiva para poder abatir el rezago educativo que existe en nuestro país, ¿sí? Y este rezago educativo, recordemos que se da de diferentes circunstancias, es decir, por un carácter socioeconómico, por un carácter físico, por un carácter mental, de identidad cultural, de origen étnico, nacional, por situación migratoria. Por ejemplo, hay niños que son migrantes y que, por así decirlo, llegan a Guadalajara, no sé, de X estado, y van a permanecer en Guadalajara solamente 3 meses porque están de paso, pues esos 3 meses se les tiene que dar acceso a la educación y ellos continúan con su tránsito a donde vayan.
¿sí? Pero no porque sean migrantes se les va a privar de este derecho, ¿sí? Y este derecho a la educación, pues que cada persona necesita. O, por ejemplo, también tenemos aquellos niños, adolescentes o jóvenes que presentan rezago porque tienen una razón de género distinto, preferencia sexual distinto, prácticas culturales. Y en esto actualmente está siendo muy fuerte, ¿no? Está muy debatido, ¿no? Cómo hay alumnos que, pues, desertan del sistema educativo nacional porque fueron vulnerabilizados por aspectos de género, por preferencias sexuales o por prácticas culturales. Por ejemplo, en el estado de Jalisco tenemos culturas indígenas en los cuales pueden llegar a la ciudad, aquí en Guadalajara, pero si la escuela no está a atender a un niño que es indígena y que no habla el español, pues obviamente que va a desertar. ¿Por qué? Porque ni él se puede comunicar con el grupo ni con su maestra y ni la maestra con el alumno. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar preparados. Y también habla acerca de cómo las autoridades educativas en el ámbito y de sus respectivas competencias, con la finalidad de establecer condiciones, permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad, con excelencia, que realizarán acciones como, por ejemplo, establecer políticas incluyentes, impulsar en coordinación con autoridades de materia de programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social y apoyar conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades educativas. El Estado comúnmente está sacando, o la propia federación está sacando recursos o apoyos que son precisamente para este tipo de niños que son vulnerabilizados. Es decir, que necesitan un apoyo para continuar con sus estudios. Y entonces esto ya se hace efectivo en materia de derechos de educación, pero también en materia de derechos constitucionales, porque está pegado a la Constitución de nuestro país. Hasta ahí voy a hacer el corte del análisis que ustedes realizaron en la lectura previa a esta sesión, que corresponde a la Ley General de Educación. Ahora, voy a continuar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy habla acerca de, les comparto mi pantalla, la enseñanza y el aprendizaje en la situación educativa. ¿Qué entendemos por enseñanza y aprendizaje? Ya son conceptos que nosotros hemos observado, ¿sí? En algunas clases. ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿Cómo aprenden las personas? ¿Y cómo pueden ayudar los profesores en su aprendizaje? Son tres preguntitas que me gustaría que ustedes los escribieran en su cuaderno y los respondieran. Pónganle pausa al video, hagan sus anotaciones, porque es como parte de la clase, su apunte, y voy a continuar. Bueno, primero tenemos un modo de entender el aprendizaje y la enseñanza. Hay un cambio de paradigma y venimos por un recorrido histórico. Este cambio se debe a los modos y las formas que se han adoptado de acuerdo al proceso histórico educativo. Tenemos un cambio de conducta y un cambio mental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un cambio de conducta que es externo, es decir, hablamos de un tiempo en el cual se primereó el conductismo, donde el papel del profesor en el conductismo es que el profesor es responsable del proceso educativo del alumno, donde el papel del alumno o del aprendiz en este caso es un alumno pasivo, es decir, que escucha, ¿sí? Pero que no es activo en su aprendizaje, que donde el papel del docente es enseñar solamente. La metodología del profesor en el conductismo es la enseñanza expositiva y transmitida, es decir, está estandarizada, donde el conocimiento máximo que se desarrolla en el aula lo tiene el profesor por su simple figura. Y la naturaleza del conocimiento, es decir, de los contenidos, son conocimientos inertes, es decir, declarativos.
Te lo estoy enseñando porque no lo sabes. La fase instruccional en la que se incide en el conductismo es centrado en los resultados. Yo necesito que el alumno de primero de primaria, al terminar su grado, termine leyendo. Entonces, me voy a enfocar en resultados. Y el objetivo que persigue el conductismo es adquirir conocimientos, más por cantidad que calidad. Es decir, que el alumno sepa multiplicar, sepa dividir, sepa leer, pero sin que lo sepa utilizar en la vida cotidiana. Por otro lado, nos vamos al cambio de paradigma, que es el mental, donde hablamos del cognitivismo. Y en el cognitivismo vemos que el papel del profesor cambia, porque entonces ahora el papel del profesor es esa corresponsabilidad del profesor y el estudiante en el proceso. Es decir, yo, profesor, soy facilitador del aprendizaje, donde tú, alumno, también eres parte de este aprendizaje, donde tú también tienes tu propia forma de pensar, donde tú, alumno, también desarrollas tus procesos de aprendizaje. El papel del aprendiz es un alumno activo, donde interactúa, donde cambia, donde debate, donde argumenta, donde interactúa con sus compañeros y crea su propio conocimiento. Y la metodología del profesor, entonces, el profesor no se ubica como el que sabe todo, sino como el que orienta y el que guía y el que se adapta a los alumnos, el que se adapta a los contextos. El conocimiento en el cognitivismo es un conocimiento generativo, es decir, procedimental, que se va descubriendo, ¿sí? Donde se va explorando. Por ejemplo, ahorita en las metodologías como sugerencias que nos pide la Secretaría de Educación, el de indagación que es por STEAM, bueno, se pide a los alumnos que ellos indaguen en el conocimiento, que descubran el conocimiento. Y por otro lado, la fase instruccional, pues está centrado no en los resultados, sino en el proceso. A mí no me interesa si el alumno sí terminó de aprender a multiplicar, sino cómo a partir de la multiplicación se va a situar en procesos de la vida cotidiana. ¿De qué me sirve que un número sepa todas las tablas de multiplicar si no lo utiliza o si no lo sabe utilizar en aspectos de la vida cotidiana? ¿De qué me sirve a mí un alumno que sepa dividir si va a la tienda y lo engaña? ¿Sí? ¿O de qué me sirve a un alumno que sepa leer muy bien, pero que al pararse a hablar frente al público le da mucho miedo? ¿Sí? Tiembla. No me sirve para nada. Y el objetivo que se persigue en el cognitivismo es desarrollar capacidades y competencias. Es decir, no solamente adquirir conocimientos, sino que el alumno sea hábil, sea competente. De hecho, va a haber un video que ustedes van a observar que son habilidades docentes para el siglo XXI y habilidades que los alumnos deben desarrollar en el siglo XXI. En este caso, el estudiante es autónomo y es capaz de aprender a aprender en el cognitivismo. Continúo. ¿Cuáles son las implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje en el conductismo y el cognitivismo? Recordemos que el conductismo es el aprendizaje proviene de fuera, un modelo donde se utiliza el proceso producto. El aprendiz es responsabilidad exclusiva del profesor. La conducta del profesor orienta al producto o rendimiento. Es decir, si el maestro no enseña, el alumno no aprende, ¿sí? Si el maestro es como mm, muy de generar solamente conocimiento sin un aprendizaje, pues el alumno se va a quedar con mucho conocimiento, pero no va a saber aplicarlo. Por otro lado, entendemos el cognitivismo como el aprendizaje que proviene desde dentro, es decir, un modelo cognitivo mediacional, donde la conducta del profesor y la cognición del alumno desarrollan un producto o un rendimiento. Aquí trabajan en conjunto, ¿sí? El principio básico. El principio básico de el aprendizaje desde el conductismo. El conductismo dice que toda respuesta está a merced de un estímulo. Estímulo, respuesta, refuerzo, castigo, extinción, discriminación, generalización.
Esto lo vamos a ver en muchos casos que se estudiaron y que se experimentaron a lo largo de los procesos de aprendizaje. El objetivo del educando pues pretende crear alumnos competentes que den las respuestas correctas a un determinado estímulo. Por ejemplo, si nosotros tenemos aplicaciones en educación donde la enseñanza está programada por planificación, por diseño, por objetivos, por secuencia de contenidos, por exámenes, tipo test, etcétera, pues vamos a modificar la conducta. O sea, vamos a modificar la conducta, pero va a estar ligada a una enseñanza programada. Desde el conductismo se derivan dos tipos de aprendizajes. Un condicionamiento clásico que lo podemos encontrar desde un teórico que es Pavlov, donde su experimento fue con el perro. Dice este experimento que el perro de Pavlov aprendió de forma involuntaria a responder a un estímulo condicionado que inicialmente no respondía. ¿Y cuál era, era este estímulo? Bueno, uno. Un ejemplo era la salivación, donde el perro se le presentaba una chuleta o un pedazo de carne y empezaba a salivar. Eso implicaba que estaba estimulando al perro, porque entonces cuando veía carne o una chuleta era porque iba a comer. U otro ejemplo, el mismo perro pero con una campanita. Empezaron a condicionarlo a tal grado que al escuchar una campanita para él significaba que iba a pasar algo. Y esto lo tenemos nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo. ¿Cómo condicionamos a los alumnos en un aula de clases o en la propia escuela? Suena la campana y los alumnos ya saben que es receso o es salida según el tiempo o el momento del día. O suena la chicharra, ¿sí? Saben que es receso. Si- Cuando juegan y si hay un maestro que está, eh, en este caso, observando o está regulando la sesión de juego por medio del silbato, saben que el silbato está diciendo algo a partir de cuando suena. Eso es condicionamiento clásico. Por otro lado, nos vamos al condicionamiento operante de Skinner. La respuesta, por ejemplo, él experimentó de Skinner con una rata, la caja de Skinner, la famosa caja de Skinner. Se condicionó al sonido de la campana porque ésta le anticipaba las probabilidades de éxito, es decir, de obtener comida. Y aquí vamos a observar cómo a partir de un condicionamiento operante se puede tener algo o no tener. ¿Sí? Continuamos. Este esquema que ustedes están viendo en pantalla es el aprendizaje desde el cognitivismo, la caja negra. La caja negra desde el enfoque cognitivo, es decir, hay que ponerse más al servicio de la persona que de las condiciones, más allá del estímulo, más allá de la respuesta. El valor de la razón se remonta a los filósofos griegos, donde entonces era la actividad mental. Por ejemplo, con la filosofía, era pura actividad mental que ellos practicaban, argumentaban, realizaban tesis, antítesis para poder llegar a una resolución. La persona no es una tabula rasa, posee conocimientos previos, valores, creencias, capacidades, prejuicios. Y esto lo vemos en el diario vivir de nuestros salones. Los niños tienen un conocimiento ya innato. Y si no es un conocimiento innato, es un conocimiento adquirido que no precisamente lo desarrollaron en el salón de clases, sino porque lo vieron, lo escucharon, lo leyeron en algún otro lado, pero traen conocimientos previos. Todo ello es lo que tengo que trabajar para lograr el aprendizaje. Ahora, ¿el cognitivismo posee errores en sus conocimientos previos? ¿Son suficientes los conocimientos que tiene el alumno en el cognitivismo? ¿El cognitivismo posee falsas creencias? ¿Sus capacidades están suficientemente desarrolladas? Bueno, pues tenemos que ver cómo se desarrolla el cognitivismo dentro de nuestra práctica escolar. La concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje escolar. El enfoque constructivista, fíjense, viene después del cognitivismo, porque entonces el constructivismo es un marco integrador para la comprensión del cambio educativo. El constructivismo lo vamos a encontrar con
Piaget, con Brunner, con Ausubel, con Vygotsky. Son los teóricos que van a hablar del constructivismo. Y cada teórico va a tener su propia forma de entender el constructivismo. Pero entonces, el constructivismo lo vamos a entender como un cognitivismo moderado, que tiene en cuenta tanto el ambiente como la razón. El constructivismo no es una teoría, ¿sí? No es algo que solamente se quede ahí por el pensamiento de estos autores, sino que se hizo realidad en centros escolares y se sigue haciendo realidad en centros escolares. A partir de este modelo educativo constructivista, se desarrollan procesos de aprendizaje. El principio generador del enfoque constructivista es que las personas aprenden de modo significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que estos poseen. Y aquí respondemos a esto. Aprender es igual a que construir, es decir, en la escuela. La escuela hace posible el desarrollo cognitivo, social y afectivo a través de un proceso de creación. Lo que, por ejemplo, Vygotsky nos habla de la ZDP, es decir, de la zona de desarrollo próximo. ¿En dónde se ubica mi alumno en este momento que lo estoy recibiendo? ¿Qué conocimientos tiene y hacia dónde lo quiero aproximar o llegar? ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo con él? La construcción es personal, es decir, es individual, pero no puede realizarse en solitario, es decir, de manera social. Y el aprendizaje es un producto social. Un aprendizaje nunca se va a dar de manera individual. Los alumnos necesitan interactuar, necesitan desarrollar estas habilidades, estas prácticas. Simplemente lo podemos observar, por ejemplo, con un bebé. Un bebé para que empiece, por ejemplo, a comunicarse, necesita interactuar con alguien. Ese alguien principal es el papá y es la mamá. Y a partir de esa interacción que desarrolla con estos dos personajes, pues es como empieza su proceso de habla. Y por último, recordemos que el alumno es un aprendiz social, es decir, absorbe todo lo que está en su medio, en su ambiente. Un aprendiz social de la familia, un aprendiz social de sus amigos, un aprendiz social de la propia escuela. Muy bien, queridos alumnos, el día de hoy nos vamos a quedar hasta este apartado. Espero que les haya servido y les haya sido de gran utilidad este enfoque que estamos comenzando a desarrollar. Y va a haber una actividad en plataforma que necesito que realicen para esta sesión de clase. Recordemos que la próxima semana es evaluación. Necesitan presentar sus evidencias, sus apuntes del cuaderno para poderlos evaluar y va a haber un pequeño examen. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día.